Hola, les saludo desde este lugar compartiendo una palabra más del Señor y creo que estamos viviendo días difíciles, pero confiados en el Señor. Quiero compartirles una palabra desde la Epístola a los Efesios, el capítulo 2. Dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios fue escrita mientras Pablo estaba en la cárcel preso en Roma. Pertenecen a este tipo de epístolas, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cuando uno piensa que desde dónde se escribió esta epístola, realmente es maravilloso ver cómo un hombre de Dios, en medio de una circunstancia difícil, quizás no igual a la que estamos viviendo nosotros, pero sí bastante precaria. Me tocó visitar el lugar donde Pablo estuvo preso en Roma, y la verdad es que no me imagino estar allí escribiendo cosas tan profundas como las que escribió Pablo. Y él dice aquí algo muy importante, que nos dio vida el Señor cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ustedes saben lo que es estar muerto. Si uno asiste a un velorio y le habla al que está en el ataúd y le dice cualquier cosa, estúpido, tonto, lo que sea, el muerto no va a reaccionar porque está muerto. No tiene ninguna reacción. Y como decía un amigo, ¿qué es lo que necesita Dios de nosotros para hacer una obra en nuestra vida? La verdad es que no necesita nada, porque si estamos muertos no podemos hacer nada. Y esto de estar muerto tiene que ver con separación. La muerte significa separación. En este caso, el hombre se separó de Dios por causa del pecado, por causa de la rebelión. De allí parte todo el problema de la humanidad. No es que fue una simple desobediencia, es que se rebeló el hombre y la mujer contra Dios. Dios le había puesto límites. ¿Y por qué límites? Porque Dios es Dios y el ser humano es limitado. Y los límites nos sirven para no caer en cosas desagradables delante de Dios. Entonces la condición sin Cristo es esta: muertos en delitos y pecados. Por eso hay tanta barbaridad que se hace, porque no se tiene conciencia de lo que es estar muerto. Se vive en un mundo de oscuridad, en un mundo donde Cristo no está presente. La muerte, como dije antes, es separación. El pecado produjo una cierta separación del hombre con el hombre, del hombre de sí mismo, del hombre con Dios, del hombre con su prójimo, del hombre con la naturaleza, del hombre con el tiempo, etc. Por eso es que hay tanto daño en el mundo, porque al ser humano no le interesa mucho la naturaleza. Se está destruyendo mucha naturaleza y está trayendo caos al mundo. El problema de la
globalización en cuanto a la naturaleza es un riesgo tremendo. Y esta pandemia que estamos viviendo hoy día también son hechos que no podemos nosotros calcular el daño que hacen. Hay 3 tipos de muerte. Primero está la muerte física. Cuando alguien muere, deja de existir en este mundo, pasa a otro estado, y ojalá que sea el mejor estado. La vida que Cristo nos da es vida eterna. La muerte sin Cristo es triste. Por eso existe la muerte espiritual. La muerte espiritual es aquella en la cual el mundo vive. Cuando dice la palabra que la palabra de Dios es más penetrante que una espada de 2 filos, que traspasa hasta partir el alma y llega hasta lo más profundo de nuestro ser, diciendo los pensamientos y todo lo que hay en nuestro interior. Esto significa que cuando llega la luz de Dios a la vida de una persona, es iluminado y se da cuenta de su real estado, por lo cual se arrepiente y pide perdón a Dios. Y de allí comienza un nuevo estilo de vida. Cristo dijo en sus palabras que predicó en el tiempo que estuvo en la tierra, Él dijo que el ladrón, que Satanás no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué razón dijo eso? Porque también en otra parte dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es una fracción de tiempo de la vida, sino es 100% vida. Y esta vida que el Señor nos da realmente tiene un valor eterno. Pablo dice que el Señor nos dio vida porque estábamos muertos. Ahora, ¿qué pasa con la vida nueva? Descubre tantas cosas malas que habíamos hecho que nos lleva al arrepentimiento, al cambio de mentalidad. Y si cambia nuestra mentalidad, va a cambiar nuestra manera de vivir. Y eso es lo que se necesita para tener una experiencia nueva con Dios. También dijo el Señor, con relación a lo que dice Pablo, que nos resucitó y nos dio vida. Estábamos muertos y nos resucitó. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es volver al estado normal en que estaba una persona. Cuando el hombre cayó en pecado, murió para Dios, murió en la relación. Y la manera de resucitarlo es cambiar esa situación interior de pecado, de arrepentimiento que tiene que haber en la vida y empezar un nuevo estilo de vida, lo cual va a cambiar todo en nosotros. Dice Pablo en otra parte, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo enfrentamos en esta hora la real situación de esta pandemia? Yo creo que es muy importante pensar, si me toca partir de este mundo, ¿a dónde voy? ¿Tengo vida realmente o estoy listo para experimentar la muerte eterna? Porque este es el tercer tipo de muerte. Dije que muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. En esa muerte eterna no hay vuelta que darle ya. La condenación está hecha, no hay cómo escaparse. Por eso Jesús nos dio vida para escaparnos de esta tremenda condenación. Y fíjense que lo tercero que Pablo dice, primero dijimos que nos dio vida estando muertos. Segundo, que nos resucitó. Y tercero, nos sentó en lugares celestiales. Esto tiene que ver con la posición que tenemos ahora en Cristo. Estamos en otro reino. Hemos sido trasladados de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y en este reino se vive bajo la autoridad de Cristo. Y tenemos autoridad porque
Jesús lo dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones pensando en esa autoridad. ¿Para qué la autoridad? Para tratar con el pecado, para tratar con la maldad, para tratar con la enfermedad, que todo es fruto del pecado. Entonces, gracias a Dios que hoy nuestra posición en Cristo es totalmente diferente. Estamos en una situación de victoria. Cristo Jesús está en el trono porque el Padre lo sentó a su derecha hasta que ponga a todos sus enemigos por echado de sus pies. De tal manera que hoy los que estamos en Cristo tenemos plena certidumbre de que todo lo que hacemos para el Señor va a tener una razón de ser, porque obedece a un propósito. Y el propósito es que Dios quiere tener una familia parecida a Jesús, una gran familia. En ese propósito estamos involucrados y por eso el Señor nos dio vida y nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales. No tenemos miedo a vivir y a morir, porque sabemos que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que, queridos hermanos y amigos, veamos nuestra situación, si realmente estamos en el lugar que corresponde o estamos dando palos en el aire. Que Dios nos dé claridad para tener una vida coherente con lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, porque Él nos rescató de la vana manera de vivir en la que estamos involucrados. Hoy día estamos libres en Cristo, pero sujetos a Él. Que Dios nos dé claridad en esto para poder ser testigos en la tierra, poder ayudar a otras personas que no conocen a Cristo y que están perdidos, nerviosos, con miedo. Nosotros en Cristo no tenemos miedo, tenemos temor de hacer lo malo, pero mientras vivamos en Cristo vamos a tener victoria en nuestra vida. Quiero dejar esta palabra para que ustedes la analicen y piensen que hay esperanza para todos. Si tú estás afligido, angustiado porque te das cuenta que no tienes futuro en tu vida, entrégate a Cristo y Él te va a guiar. Pon tu vida en el Señor y Él te va a transformar. Es lo que Él quiere hacer con todo ser humano. Antes de terminar esta palabra, quiero hacer una oración por todos aquellos que están viviendo una vida difícil y frente al momento actual están con temores. El Señor te va a quitar los temores. Si hay alguien que está enfermo físicamente, voy a orar también para que reciba salud de Cristo. Aférrense ahora al Señor, pongan su fe en Él y estén listos para recibir lo que el Señor les va a dar. Vamos a hacer esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este momento que me permites hablar a mucha gente, tanto cristianos como no cristianos. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de cada uno en la situación que se encuentre. Si hay alguno que está escuchando y no ha entregado su vida a ti, Señor, que pueda reaccionar y volverse a ti completamente. Tú le perdonas, le limpias y lo pones en tu reino. Oro también por aquellos que están afligidos, que tienen angustia, que tienen dolor, enfermedad. Señor, por favor, en tu nombre pon tu mano sobre cada uno de ellos y restaura su salud, restaura su vida completamente. Te lo ruego por amor a Jesucristo. Padre, tú tienes todo el poder y nos has dado autoridad para orar por los enfermos y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Que Dios levante la vida de cada uno. Hay una persona que está recibiendo salud en su columna vertebral en este momento. Dios te está curando. Recibe la salud que Cristo te da. Hay otro que está recibiendo salud en su estómago. Tenía gastritis y un otro tenía úlcera. El Señor te está sanando en este momento. Recibe lo que el Señor te da porque Él está mostrando su poder en ti. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Que la gloria del Señor se manifieste en su vida y puedan ser testigos de lo que el Señor es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Que Dios les guarde siempre. Amén.